es lo mejor. Somos libres en tu amor. Vamos a vivir para siempre. Contigo, contigo, y eres lo mejor. Llenas todo de color. Vamos a vivir para siempre. Contigo, contigo. Más allá, me llamas a dar pasos que van más allá. De tu mano viviré. Jesús, no hay nadie, nadie igual a ti. Oh, Jesús, no hay vida si no es en ti. Esto es lo mejor. Somos libres en tu amor. Vamos a vivir para siempre. Contigo, contigo, y eres lo mejor. Llenas todo de color. Vamos a vivir para siempre. Contigo, contigo. Todo tengo por perdido si no estás conmigo. Solo importas tú, Jesús. Y todo tengo por perdido si no estás conmigo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de 12 de julio del 2020. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes dirigiendo este culto que es en honor a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que en este momento nos gocemos en el Señor y abramos nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar lo que nuestro Señor tiene para decirnos. Hermanos, vamos a comenzar con una oración de gratitud a nuestro Dios, dirigido por nuestra hermana Irene Díaz, y enseguida también nos vamos a gozar con su palabra por medio de una lectura bíblica dirigido por mi hermana Gloria Dayán Castillo Pérez. Salmos 121 del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es momento, hermanos, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Le doy el momento al grupo de alabanza. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti
y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmienda su conducta le mostraré mi salvación. Hermanos, es momento de dar gracias a Dios por todas sus bondades. Le voy a dar el tiempo a mi hermana Gloria Heréndira Pérez Bataz, quien nos trae una mención de gratitud al Señor. Hoy quiero dar gracias a Dios. Sí, gracias a Dios por todas las bendiciones otorgadas. Le doy gracias a Dios por un esposo maravilloso que me otorgó por 20 años, por un padre ejemplar. Doy gracias a Dios porque estuvieron conmigo gozándose. Gracias a Dios por todas las cosas hermosas y maravillosas que yo viví y seguiré viviendo gracias a Él. Gracias Dios por estar conmigo. Gracias Padre por ser mi roca fuerte. Gracias Padre por ser mi escudo, mi castillo fuerte. Gracias Padre te doy, porque esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo vaya bien, sino porque tú estás conmigo, guiándome. Gracias Padre por todo lo que tú haces. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por el perdón de mis pecados. Gracias te doy por todas las cosas que me han pasado. Gracias, Señor, porque estás conmigo en todo momento. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, doy las gracias. Gracias, hermanos, por estar orando por mí y por mi familia. Dios les bendiga grandemente. Y dice su palabra en Hechos. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Asimismo, siguiendo lo que nos ordena la palabra, hermanos, le doy el tiempo a nuestro pastor Luis Bernardo Gómez, quien nos trae la meditación de esta mañana. Recordemos, hermanos, que el día domingo es un día de victoria. Desde que Jesús resucitó en un día como hoy, su iglesia, su pueblo, debemos levantarnos con esa seguridad de victoria en nuestra vida personal. Mi hija Zoe va a leerles el pasaje base del sermón de hoy, que se encuentra en Mateo 3, 13 al 17. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Hermanos, fíjense que otro de los fenómenos que han surgido a raíz de esta cuarentena que se ha alargado ya por mucho tiempo es que hemos estado oyendo cientos de mensajes en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Por todos lados estamos oyendo mensajes de conspiración, mensajes de remedios y de tratamientos medicinales contra el COVID, mensajes educativos, mensajes comerciales y claro, mensajes de esperanza. Estamos muy felices porque también hay muchos mensajes de la palabra de Dios circulando por las redes sociales. Pero con esto quiero decirles, hermanos, que en medio de tanto bullicio de los medios de comunicación en los que ellos tratan de guiarnos o de atrapar nuestra
percepción de vida en este tiempo de crisis, no debemos olvidar que hay un mensaje poderoso que debe alimentar nuestras vidas y nuestros corazones cada día, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso en esta mañana quiero hablarles del sermón más grande de todas las eras, el sermón que fue predicado en un momento muy especial, el momento en que Jesús estaba siendo bautizado. Déjeme le digo algo, si usted lee las últimas palabras del profeta Malaquías y lee las primeras palabras del Evangelio de Mateo, descubrirá que hay un vacío en medio entre los dos testamentos, y es un vacío de por lo menos 400 años en los que Dios dejó de hablarle a su pueblo por razón del pecado de su pueblo. Pero ahora, cuando Jesús está iniciando su ministerio en la tierra, Jesús vuelve a hablar. Eso trajo mucha esperanza a su nación. Y cuando Él habla es cuando se produce el sermón más grande de nuestra era y de todas las eras. ¿Sabía usted que los sermones o la predicación han sido usados en la historia para transmitir la palabra de Dios desde Jesús mismo, sus apóstoles, la iglesia primitiva, hombres como Pablo, como Pedro? En los grandes avivamientos siempre ha estado de por medio una predicación o un sermón. La predicación de la palabra de Dios, hermanos, tiene tintes urgentes. Recordemos cuando Pablo le dice a Timoteo, allí en 2 Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco que prediques la palabra de Dios. ¿Qué sería, hermanos, de la iglesia sin la predicación? Sin la predicación nos perderíamos los grandes mensajes temáticos, los mensajes textuales y los mensajes expositivos. Así que, volviendo al sermón más grande de nuestra era, quiero decirles que este sermón es tan grande porque fue predicado desde el más grande púlpito. Dice la palabra de Dios en el verso 16, y he aquí los cielos fueron abiertos. Hermanos, el púlpito es un objeto como este donde está reposando mi Biblia, pero muchas veces el púlpito puede ser la orilla de un río, la orilla de una playa. Jesús usó una barca como púlpito, y en esta ocasión Dios está usando los cielos. Así que de pronto la escena terrena se convierte en una escena cósmica en la que se involucran los cielos y los astros de los cielos. Por el contexto, hermanos, juzgamos que se trata del cielo donde es la morada de Dios. Es el mismo cielo de donde Cristo descendió para encarnarse en la tierra. El mismo cielo donde Cristo ascendió después de su resurrección, donde está sentado a la diestra del Padre. Es el cielo de donde el Espíritu descendió en el día del Pentecostés, donde es la morada de los ángeles. Es el cielo de donde Cristo vendrá por segunda vez por su iglesia y por los redimidos. Es el cielo donde un día morarán los redimidos del Señor. El cielo, hermanos, fue usado como el púlpito de aquel gran mensaje. Ningún púlpito, por más hermoso que sea aquí en la tierra, podrá igualar al cielo. Muchas veces Dios habló desde los cielos. ¿Por qué habría de ser la excepción en aquel día tan especial? La segunda característica que hace de este sermón el más grande de todas las eras es que fue predicado con el más grande poder. Dice la palabra de Dios allí mismo en el verso 16,
Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La aparición del Espíritu Santo en esta escena es una profecía cumplida. En Juan 1:33 le había sido dicho a Juan el Bautista: sobre quien tú veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautizará con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, en aquella escena es un anticipo de que toda palabra predicada en el nombre de Dios debe estar ungida por el Espíritu de Dios. Para todos los que son predicadores de la palabra de Dios, debo decirles que el papel del Espíritu Santo en la predicación es crucial, porque el Espíritu Santo unge al predicador. El Espíritu Santo le da la palabra que debe decir. El Espíritu Santo guía al predicador en la hermenéutica de la Biblia y es quien redarguye al oyente. La relación que un predicador tiene con el Espíritu de Dios es lo que hace la diferencia entre un sermón espiritual y un sermón meramente académico. Con razón el apóstol Pablo en primera los Corintios 2:5 decía: y vine a ustedes con palabras no de sabiduría humana, sino del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, una presencia importante en esta escena. Pero déjenme les digo, hay tres cositas sutiles aquí acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, que el Espíritu Santo se hace visible, como en aquella ocasión lo hizo a través de una figura de paloma, en Pentecostés como lenguas de fuego, pero hoy también se manifiesta en los hijos de Dios a través de las obras que ellos hacen. Los que han nacido del Espíritu reflejan en su vida la labor del Espíritu Santo. Juan 3:8, en el diálogo de Jesús con Timoteo, Jesús le dice con Nicodemo, disculpe usted, en el diálogo de Jesús con Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu de Dios. La segunda cosa que notamos del Espíritu Santo es que escoge la figura como de paloma para manifestarse, para reflejar con ello la paz y la mansedumbre que le distinguen, y no solo a él, sino a todos los que son bautizados por él. Y la tercera cosa está en dos palabritas griegas, epafton. Sobre él, dice la Biblia que vino sobre Jesús. Estamos hablando de la unción de Jesús, el momento en que el Espíritu capacita y dota de todo el poder a Jesucristo para el cumplimiento de su enorme ministerio. La palabra sobre él hace referencia a una relación permanente y no solo ocasional, de manera que Jesús caminaría con el Espíritu Santo desde el inicio de su ministerio hasta su resurrección. El apóstol Pablo en Romanos 8:11 dice de la siguiente manera: si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Hermanos, en todo sermón debe haber el aroma del Espíritu Santo, de tal manera que sea un sermón poderoso y transformador. El sermón más grande de todas las eras lo es, porque fue predicado por el más grande predicador.
Dice la Biblia en el verso 17, y hubo una voz de los cielos. Esta es la voz de Dios. El Espíritu se manifestó mediante forma como de paloma, y Dios se manifiesta a través de una voz audible, por supuesto. Sino, ¿qué caso tendría decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, si nadie le escucharía? ¿Sabías? Con su voz Dios creó los cielos y la tierra, y sean las aves, y sepárese la luz de las tinieblas. Y dice la Biblia, y todo fue hecho, todo mediante su voz. Cuando Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, usó su voz para hacer grandes milagros y portentos. Calmó el mar tempestuoso con su voz, sanó enfermos con su palabra, liberó endemoniados con una orden audible. ¿Y qué me dices de la muerte misma? La hizo a un lado con tan solo decir: Lázaro, ven fuera. Hermanos, la voz de Dios es algo que hay que tomar en cuenta todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Últimamente estamos consultando mucho al Señor para saber qué hacer en el proceder de la iglesia. Y déjame decirte, debemos aprender a consultar y a escuchar la voz de Dios. Los predicadores deben recordar un asunto cada vez que suben a un púlpito: no son ustedes hablando, es Dios hablando. Cuando un predicador usa la predicación como un modo de promoción, de fama, de algún motivo que no es válido, degrada la predicación, porque todo mensaje, para ser un gran mensaje, debe ser la voz de Dios. Los predicadores somos simples trompetas que repiten lo que Dios quiere decirle a su pueblo. El más grande sermón de todas las eras lo es también porque fue predicado con el más grande mensaje. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje que sale de la boca de Dios a través de sus siervos. Siempre debe tener como eje la persona de Cristo. El mensaje que aquí se da está en el verso 17. La voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya esas palabras eran un sermón dentro de otro sermón. Punto 1, si lo quieres saber: este es mi Hijo. Con esa palabra Dios está hablando de la relación que le une a Él con el Hijo de Dios. El recién bautizado es el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento hasta este momento. Luego Dios añade un segundo punto: este es mi Hijo amado. Y en esta segunda parte, Dios está señalando el afecto que une al Padre con el Hijo. Un afecto de íntima unión, un afecto de trabajo conjunto. Con razón Jesús decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego Jesús escucha de su Padre una tercera consideración: este es mi Hijo, número 1, amado, número 2, en Él tengo mi complacencia, número 3. Con estas palabras, Dios está diciendo: este Hijo amado mío es quien se hará cargo de lograr la reconciliación entre Dios y el hombre.
esa relación que se había perdido a causa del pecado, mi Hijo la restaurará. Así que a Él atiendan, a Él oigan y a Él crean y sirvan. Hermanos, creo que este pasaje debe ser el modelo de todo predicador, de tal manera que prediquemos en el nombre de Dios, que lo hagamos ungidos con su poder y que nuestro mensaje siempre tenga como centro la persona de Cristo. Por último, déjame decirte algo. El más grande sermón de todas las eras nos enseña algo más. Todo sermón debe tener una audiencia. Aquí no se nos dice si hay más gente, solo se habla de Jesús y de Juan el Bautista. Pero eso no es ningún problema. Jesús y Juan el Bautista nos representan a todos los oyentes de la voz de Dios. Todos aquellos que amamos a Dios y que por ende procuramos servir a Dios y seguir su voz en todas nuestras decisiones, debemos vernos reflejados en este pasaje, porque todo sermón debe ser escuchado y debe ser puesto en práctica. De hecho, déjame te digo algo, este mensaje o esta escena se da en un contexto de obediencia. Jesús va a ser bautizado por Juan. Juan le dice, oye, debiera ser al revés, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, así conviene que cumplamos toda justicia. Así que, hermanos, ante la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser obedientes. Tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. La Biblia y los sermones están llenos de preceptos, de caminos, de estatutos, de mandamientos, de decretos, testimonios y leyes también. Y por lo mismo debemos aprender a oír la voz de Dios. Dice Hebreos 3:7, el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todas estas referencias nos hacen entender que la voz de Dios es hermosa, pero mejor es cuando la ponemos en práctica y la obedecemos. ¿Qué te ha estado diciendo Dios a ti en esta cuarentena? Las circunstancias difíciles que has pasado y vivido, ¿qué te están queriendo enseñar de parte de Dios? ¿No se te hace que ya es tiempo de ablandar tu corazón y dejarte guiar por la tierna pero firme voz de Dios? Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima transmisión. Oremos. Señor y Padre Santo, esta mañana te agradezco, Padre, por el mensaje que nos has regalado y por toda esta semana de victoria, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, como hasta ahora has sido, Padre, proveedor de nuestras casas. Te pido, sea, Señor, con cada una de las familias que ha perdido algún familiar, Padre, y de las que tengan una familia enferma. Cuídales y sánales, Señor. Te pido todo esto en nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, es de gran bendición la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro pastor Luis por esta hermosa predicación de esta mañana. Vamos a seguir con nuestro programa. Es momento de seguir adorando a nuestro Dios con las alabanzas. Le doy el tiempo a el grupo de jóvenes que nos traen unos cantos más. Buenos días, hermanos. En esta mañana, en la Biblia dice en Isaías 43:21, yo hice a Israel para mí, y algún día este pueblo mío me honrará ante el mundo. Sabemos que Dios es dueño de esta tierra, que Él es la esperanza que nosotros esperamos, que es la paz alcanzado y que no hay nadie como Él. Y yo te invito a que tú prepares tu corazón para alabar a Dios. Dios esta tierra
en tinieblas, la esperanza que espera, eres paz alcanzado. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Gracias Dios porque sabemos que tú harás grandes cosas en este mundo, pero más que nada, Señor, en Iglesia de Estrella de Belén, Señor, en tu pueblo de esta iglesia, Señor, y creemos en ti. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará aquí. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy elevo esta oración hasta ti para poner en tus manos nuestras batallas y anhelos, darte las gracias por el privilegio de darnos vida y salud, poner nuestras gratitudes a través de este medio, que domingo a domingo podemos ver y escuchar el mensaje de vida que nos da por medio del hermano pastor Luis Gómez. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que lo hacen posible. En tus benditas y poderosas manos pongo la vida de cada uno de ellos, que los sigas usando para el crecimiento de tu obra y sigamos aprendiendo de tu bendita palabra. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador. Amén.